Hoy es día 25 de mayo del 2024. La lectura, tenemos dos lecturas. Primero es la de Santiago capítulo 5 del 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entonces cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecado, se le perdonará. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 10, del 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es tomada de la carta de Santiago, capítulo 5 del 13 al 20, fíjense lo que nos está informando la Sagrada Escritura. Dice aquí: hermanos míos, si alguien sufre algo, pues hagan oración, comuníquense con Dios. Acuérdense que orar es platicar con Dios. Rezar es repetir una oración, pero orar es platicar con tus propias palabras. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún sufrimiento, platiquen con Dios. Así lo dice la Escritura. Dice aquí: si están de buen humor, pues cántenle al Señor, cantémosle al Señor, ¿sí? Si estamos de buen humor. Si hay alguien enfermo, que llamen al presbítero de la iglesia para que oren por él y le unja los aceites, lo que es la unción de los enfermos, invocando al Señor. ¿Se dan cuenta por qué existe la unción de los enfermos? No es un invento de nosotros, no es invento de la Iglesia Católica, es sacado de aquí de las Sagradas Escrituras. Es uno de los sacramentos que lleva a cabo la institución católica. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, fíjense, si verdaderamente es oración con fe, o sea, con ánimo, con caridad, con misericordia, con paciencia, con honestidad. Y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, pues se le van a perdonar. De hecho, pues nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros, fíjense, confiesen sus pecados. Por eso los sacerdotes llevan a cabo el sacramento de la reconciliación, de confesarse los pecados. Lógico que tú vas y te confiesas con un sacerdote y le dices tú tus pecados, pero él no te dice los suyos, él se los dirá a otra persona. Y bueno, aquí dice que los unos a los otros. Está media rara ahora la situación del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Nada más nos escuchan ellos, pero ellos no nos dicen sus pecados. Bueno, ahí se los dejo para que lo mediten. Y oren los unos por los otros para que se curen. Hay que orar entre nosotros, hay que pedirle por el vecino, por el hermano, por el tío, por el sobrino, por el nieto, por el papá, por la mamá, por el compadre. Hay que orar. Oye, ora por mí, no, pide por mí, no a Dios, no. Me van a operar, ahí pide una oración a nuestro Padre Dios, no. O sea, así somos, así debemos de ser. Mucho puede la oración insistente del justo, ¿sí? Ser justo es ecuánime, ¿sí? Hacer obras de caridad espirituales y corporales, ¿sí? Y mantenerte sobre la doctrina de Cristo. Elías, dice, aquí nos pone un ejemplo: Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió 3 años. ¡Uy, qué mala onda!, ¿no? Aquí no ha llovido ahorita. Yo creo que alguien está orando porque no llueva, ¿no? Pero alguien va a orar para que llueva, ¿no? Aquí dice: no llovió durante 3 años y medio, ¿sí? Volvió a orar y el cielo dio la lluvia y la tierra sus cosechas. ¿Se dan cuenta? Nos puso ese ejemplo Santiago de Elías, ¿sí? Bueno, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino,
tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su vida. Entonces, hermanos, pues hay que ayudarle a las demás personas, invitarlas a que conozcan la palabra de Dios y que no hagan lo que están haciendo equivocadamente, alejados del Señor. Sí, porque están alejados del Señor y están haciendo las cosas de una manera mundana, terrenal y material, y eso los conlleva pues a perderse. Entonces hay que orientarlos, ¿no? Hay que decirles, nosotros que conocemos la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque agarran y me dicen muchos, oye, pero ¿cómo es posible que en el libro de Números no menciona ahí Dios Padre que les dice a los israelitas que vayan y maten a todos en tal lugar, a los melianitas, ¿sí? Y que a las mujeres que son solteras y no han tenido esposo, se pueden quedar con ellas y tener relaciones con ellas. Y matar a todas las mujeres que han tenido relaciones, hombres y mujeres. O sea, oye, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso? Hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando leemos el Antiguo Testamento. Recuerden que los judíos lo escribieron a su manera, ¿eh? Y ahora sí que le echan la culpa a Dios. Y dice, no, pues es que Dios nos dijo. Qué casualidad. Les da el mandamiento de no matarás y después Dios les dice que maten, ¿no? Ay, hermanos, ojalá y no me escuche ningún judío ahorita, ¿no? Porque si no me va a odiar. Sí, no, porque o sea, inventan. La historia es escrita por seres humanos. Y una historia de guerra y de batallas, pues siempre la escribe el triunfador, ¿verdad? Ya parece que los judíos iban a escribir cuando ellos fueron derrotados, ¿no? Sí. Sí, hay partes en donde se menciona, ¿no? Han sido conquistados, como por ejemplo en la época de Jesucristo que fueron conquistados por los romanos, ¿no? O en la época de los babilonios fueron conquistados por los babilonios, ¿no? Pero eso no lo mencionan los libros de Jeremías, por decirlo, el libro del profeta Jeremías, que así lo había profetizado, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo por eso siempre les he dicho, disculpen que les diga de esta manera, pero no le hagan caso al Antiguo Testamento. Lean el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque Jesucristo dijo, vengo a darle plenitud a la palabra de Dios, porque a los fariseos y escribas les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ponen cargas que ustedes no pueden llevar. Ven la, viga, la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su ojote que traen. O sea, les daba a entender de que habían entendido mal todo y que habían escrito todo mal. Lo habían hecho a su manera, a sus tradiciones, a sus costumbres, a su conveniencia. Qué raro, ¿verdad? Hoy en la actualidad hay muchas iglesias que todo lo hacen a su conveniencia para sacar dinero, cobrar el diezmo, para vivir. Y la gente de muchas iglesias viven muy bien, ¿eh? Nuestros sacerdotes viven muy bien en la iglesia católica. Sí, pocos serán los que no viven bien, pero la mayoría viven muy bien, ¿eh? Los hemos mantenido muy bien, la verdad, porque ellos trabajan y los hemos mantenido con nuestra limosna, nuestro apoyo económico, nuestro pago de todos los servicios que nos brindan, que no debiese ser, porque Jesucristo nunca cobró nada, pero la gente le daba dádivas a nuestro Señor Jesucristo, le daba economía, ¿sí? Y el que estaba resguardado de ese dinero, ¿quién era? Judas Iscariote. Bueno, después seguimos platicando de ese asunto, ¿no? Es interesante, pero siempre me ando saliendo del tema. Bueno, pues aquí si alguno de ustedes hace que alguien se convierta y vuelva al camino con la doctrina de Cristo, pues tú estás salvando tu vida. Entonces ese es nuestro trabajo, ¿eh? ¿Sí? Dar buen consejo al que lo necesita es una obra de caridad espiritual. Bueno, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Eso es lo que dice la lectura de Santiago del día de hoy. Y el Evangelio, que es muy cortito, es capítulo 10 de Marcos, del 13 al 16. Dice que en aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Oye, ¿qué onda con los discípulos? ¿Se dan cuenta cómo en aquella época los judíos eran muy perversos? A las mujeres las tenían totalmente a un lado, ¿eh? Sí, no, pues, denigradas, ¿no? Las mujeres, ¿se acuerdan de la adúltera? Hemos traído esta que hemos encontrado en adulterio. ¿Y el fulano dónde está? Ah, no, ese no. La mujer es la pecadora. Ah, mira, qué casualidad. Sí. No, no, la misoginia, ¿verdad? Sí, y las mujeres que estaban solas, viudas, y que no tenían ningún hombre que las protegiera, las defendiera o diera cara por ellas, pues las maltrataban, les robaban todo, les quitaban todo, ¿sí? Y las hacían a un lado y andaban mendigando pobres mujeres, ¿sí? Y por ejemplo algunas pues por eso se volvían a la prostitución, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. A lo que voy es de que
Qué barbaridad, ¿no? Y aquí los discípulos, hasta los niños, querían hacer a un lado, que no estorbaran a nuestro Señor Jesucristo, como si fueran un estorbo los niños, pues los niños es el futuro de nuestra vida. Y muy claramente lo dice Jesucristo aquí, miren, repito, dice, en aquel tiempo la gente llevó a sus niños para que los tocara Jesús, pero los discípulos trataban de impedirlo. Ay, discípulos de veras. Bueno, son nuestros discípulos, los apóstoles, hermanos. Sí. Simón Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Natanael, el mal llamado Bartolomé, ¿sí? Santiago el Menor, Judas el llamado el Valiente, hoy le decimos Judas Tadeo, primos de nuestro Señor Jesucristo, Judas Tomás, que Tomás era un apodo, ¿sí? Mateo, Simón del grupo de los celotes, de los rebeldes, y Judas Iscariote. Esos son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que todos eran galileos excepto Judas Iscariote, era de Judá. Era paisano de la misma tribu que nuestro Señor Jesucristo. Digo, de la misma tribu de la tribu de Judá. Acuérdense que 12 hijos tuvo Jacob y uno de sus hijos se llamaba Judá y viene ahí la descendencia del rey David, del rey Salomón y también de nuestro Señor Jesucristo por parte no solamente de José, sino también de María, ¿sí? Y nació, Jesús nació en Judá, en Belén de Judá, ¿sí? Por lo del censo, ¿sí? Pero ahí vivía en Judá, también vivía Judas Iscariote. Dicen, pues eran de la misma tribu, ¿no? Sí, de la misma descendencia. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Nos debemos dejar llevar como niños ante nuestro Padre Dios, no estar haciendo tantas preguntas, tantas incógnitas tenemos, ¿verdad? Ay, no, yo no creo en Dios, ay, no, que se me aparezca, ay, no, yo nunca la he visto. ¿Cómo es posible que tú creas en Dios si nunca la has visto? ¿Eh? Yo no creo que haya existido el arca de Noé, yo no creo que haya existido Adán y Eva, yo no creo que haya existido que Moisés haya subido al monte Sinaí y le hayan dado la ley de los profetas, ¿no? Y empiezan a criticar todo, ¿no? Que todo es una falsedad. Oigan, qué falsedad tan increíble, ¿eh? Porque si todo eso es una falsedad, imagínense, estamos en el año 5784 judío y todavía tenemos los libros del Antiguo Testamento, la Torá. Sí, hay muchos escritos equivocados de ellos, ¿no? Pero es una historia. Al final de cuentas es una historia equívoca o mala, perversa muchas veces de ellos, porque culpan a nuestro Padre Dios de que los manda a matar gente y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tiene más de 2000 años. ¿Sí? Sí, ya lo sé que hay más libros y que los que tenemos pues fueron los que eligieron, ¿sí? En la época de Constantino, ¿no? Sí, y muchos dicen, es que Constantino formó la Iglesia Católica. No, 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 no. La Iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y nosotros somos los que debemos de llamarnos iglesia, no las instituciones, no las construcciones. Sí, porque mucha gente dice, no, pues es que la iglesia es la construcción. No, hermanos, no, 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 no. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de tener nosotros muy, muy en claro, para que pues no tengan ustedes esa duda, ¿no? Oiga, ¿por qué dicen que la iglesia fue fundada por Constantino? No, la iglesia la fundó Cristo. ¿Sí? Ya Constantino en su época reunieron los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y adjuntaron los del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eran 39, pues aventaron ellos 46, ¿no? Sí, le aumentaron 7 libros más, ¿no? A lo mejor para sentirse con más contenido, ¿no? Recuerden que los del canon breve nada más tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen 24 libros compactados en el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, todos esos detallitos los deben ustedes pues de tener, ¿no? Para que, pues, de alguna manera tengan el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar eso porque siempre me salgo del tema, pero a veces me gusta explicarles esos detallitos. Y aquí nos dice muy claramente que no le impidan, ¿sí? Porque el reino de Dios es como dice, son como ellos. Hay que dejarnos llevar de la mano de nuestro Padre Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios ya habita en nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces, no pongamos nosotros nuestro raciocinio, nuestra inteligencia mundana y terrenal, porque muchas veces no vamos a entender las cosas así de tajo. Tenemos que irlas entendiendo poco a poco y nos vamos a dar cuenta de las cosas.
Es muy difícil, no es fácil, hermanos, porque nos van a salir muchas dudas. Por ahí andaban diciendo, ¿cómo es posible que hayan metido millones de animales en el arca de Noé? Eso es mentira. No, hermano, no. No metieron millones de animales en el arca de Noé. No, o sea, eso es una exageración. Eso lo dice la gente que no sabe, que no ha estudiado, ¿no? ¿Sí? Son pocas las personas que verdaderamente tienen conocimiento de cuántos animales entraron en el arca de Noé que construyó, y mucha gente pues no tiene ese dato, ¿no? Pero bueno, ustedes lo pueden investigar, lo pueden ver ahí o buscar, lo pueden buscar en internet, ¿no? Y ahí les van a empezar a explicar ciertas cosas y se van a dar cuenta de que la cantidad. Después nos mencionan, bueno, yo les voy a decir, ¿no? Que hay unas partes en donde se menciona claramente que la cantidad de los animales, pues no fueron millones, ¿no? Sí, unos miles, si ustedes quieren así. Ahí se los voy a dejar para que ustedes lo retomen, ¿no? Sí. Pero aquí lo importante es que la gente no cree, pero inventa cosas. Y entonces al inventar cosas, pues destruye todo su poco conocimiento que tienen. Pues no han estudiado, no han indagado, ¿no? Después dicen unos, oye, ¿cómo, a ver, existen los canguros si en la Sagrada Escritura no dice que haya metido Noé en el arca canguros? Pues no. Yo me pregunto, ¿quién les dijo que todo el planeta Tierra se había inundado? Todo el planeta Tierra se llenó de agua. ¿Quién les dijo eso? ¿Eh? Fue en el lugar, en tiempo y forma, ¿sí? Y ahí está la explicación de ese tiempo y de ese momento. Sí, porque ustedes, hay gente que de veras empieza a sacar y a sacar, preguntas, ¿no? Qué bueno, de esa manera, pues se van ustedes, informando de una manera correcta, ¿no? Pues no, ¿quién les dijo que se había inundado el planeta ya 40 días y 40 noches? Pues no. Mire, tenemos una nota, se las voy a pasar para que no quede al aire esto. En el arca entraron 1226 animales y 170 eran mamíferos, ¿sí? Y había más de 1036 aves. Yo quiero hacerles una pregunta, que esa pregunta no la han hecho los incrédulos. ¿Cómo alimentó Sem, Can, Jafet, Noé y sus mujeres? ¿Cómo alimentaron a tanto animal adentro del arca? Principalmente los carnívoros. Pues sí, no, porque imagínense, los que comen carne, pues tenían que comer carne de los mismos animales que habían metido, ¿sí? Y todo el animal marítimo, pues ese no lo metió adentro del arca, pues esos vivían en el agua. Esos no se ahogaron. Pues no, pues ¿cómo se van a ahogar? ¿Cómo se van a morir? Bueno, ya les di una nota, una pequeña nota para que la tengan también ustedes ahí, ¿no? Sí, porque, como les digo, desafortunadamente hay gente que empieza a hacer, pues, unas preguntas muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo tengan. Y vamos a terminar con la lectura diciendo, ¿sí? Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, ¿sí? Imponiéndoles las manos. Bueno, hermanos, espero que esto les haya interesado, esta lectura del día de hoy. Es importante, los niños es muy importante el cuidarlos, educarlos, adoctrinarlos, porque si no el día de mañana se van, crecen y se van por otro camino. Y entonces nuestro Padre Dios nos va a pedir cuentas principalmente de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, ¿no? Y de todos los niños que te acercó para que tú los educaras y tú los ayudaras. ¿Eh? Bueno, que Dios te bendiga.